Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Hoy trabajaremos el curso de comunicación o lenguaje, como ustedes puedan denominar, y el texto descriptivo. Sabemos que los textos son un conjunto de párrafos, de enunciados, de proposiciones, que tienen una finalidad de determinar un mensaje, ¿no? De informar, ¿no? Hechos relevantes, ¿no? Y no relevantes, ¿no? De lo que suceden a veces en la actualidad. Texto, digamos, se relaciona a decir, por ejemplo, noticias, cuentos, historias, leyendas, mitos, crónicas, ¿no? Testimonios, diálogos, obras de teatro, ¿no? Vivimos rodeados de un conjunto de gamas de textos, ¿no? Si, por ejemplo, tú lees una noticia, lees una revista, lees un anuncio, todo eso es texto. Ahora, estos textos, muchachos, digamos, se dividen en varias clasificaciones. Tenemos textos argumentativos, tenemos textos descriptivos, tenemos textos de exposición o expositivos, como lo llaman, textos narrativos, textos no narrativos, textos instructivos, entre otros. Hoy vamos a ver una clase de texto que se llama textos descriptivos. Su mismo nombre lo dice describir. Un texto descriptivo debemos saber que es un conjunto de palabras y frases ordenadas coherentemente y con un sentido completo y autónomo que detalla las características de una realidad. Los textos descriptivos, al igual que todo tipo de texto, debe expresar una idea de forma coherente y cohesiva, o sea, con una relación lógica y con una conexión armoniosa en su composición. ¿Cuál es la estructura básica de un texto descriptivo? Un texto descriptivo puede ser como corto, pero debe contener también las siguientes partes. Un tema que se quiere presentar, las características no de ese objeto de estudio que se quiere describir, y ya sea sus aspectos, sus propiedades, de cómo es, ¿no? Y sus asociaciones con el mundo exterior. Es un marco. En pocas palabras, chicos, la estructura básica de un texto descriptivo es que se presenta o que se quiere determinar las características básicas de un hecho, ¿no? Mencionar sus aspectos, tanto cualidades, virtudes, puede ser propiedades de los hechos que quieres tú narrar, y la parte final, digamos, el marco teórico, el marco en el cual quieres sustentar tú el tema de ese texto. Los temas que te están ahí mencionando, que se presentan en ese tipo de texto, pueden ser variados, dependiendo, digamos, también del tipo del texto descriptivo, que puede ser de descripción objetiva o subjetiva de la realidad. El tema abarcado puede situarse, digamos, en un inicio o al final de un texto. Es decir, el tema básicamente puede estar abordado, ¿no? O sustentado en la parte final de un texto o en la parte inicial de un texto. Por eso es importante que ustedes, en lo que es razonamiento verbal, no puedan saber, conocer o poder determinar cómo se determina un tema. La caracterización del objeto escogido debe transmitir las cualidades, propiedades o las partes que componen el objeto de estudio como un todo. Recordemos, muchachos, de que un texto, digamos, descriptivo, su nombre lo dice describir cualidades, describir sus características, describir, digamos, cómo es, ¿no? Describir los hechos, describir, digamos, una biografía, describir, digamos, sus antecedentes, todo eso es parte de un texto descriptivo. Bien. Digamos acá que las asociaciones, digamos, de un texto descriptivo hace objeto en realidad a un mundo exterior. Es decir, que tú mismo, digamos, puedas identificar, digamos, los hechos más relevantes y puedas, digamos, buscar un resumen y anotarlo en tu cuaderno, en una hoja. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres, digamos, describir, por ejemplo, cuáles son las costumbres, no, digamos, de un pueblo, de un sector, por ejemplo, costumbres, tradiciones de la ciudad de Cajamarca.
Entonces, por ejemplo, tú ahí, por ejemplo, puedes describir, digamos, puedes describir primero sus costumbres, platos típicos, por ejemplo, sus danzas, ¿no? Sus danzas, cuáles son sus tradiciones, qué tipo de festividades, por ejemplo, ellos celebran, ¿no? Entonces, todo lo que se relaciona, por ejemplo, a esa ciudad, tú lo puedes elaborar un texto, digamos, descriptivo, ¿no? Describir, anunciar sus costumbres, pero ojo, el texto descriptivo tú tienes que describir, anotar todo lo que tú observas, todo lo que tú, digamos, puedes investigar. Ojo que un texto descriptivo no es un texto argumentativo. En el texto argumentativo agregas tus ideas, ¿no? En la mayor parte. Bien, entonces, pero en un texto descriptivo tú mencionas tal como es, tal como tú observas un, una situación, una realidad, una costumbre, un pueblo. Bien, aquí en el texto, digamos, descriptivo, no agregas tus palabras, no agregas lo que a ti te parece, nada que ver, es lo que tú investigas, lo que tú observas, lo que tú puedas analizar. Bien, ¿cuáles son las características básicas de un texto descriptivo? Los textos descriptivos se caracterizan por presentar, digamos, coherencia y cohesión, es decir, que tengan relación de la mano, tengan lógica. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, digamos,